Una de las promesas centrales de la administración actual y que se perfila como pilar de la siguiente son los programas de pensiones. Así es, hablamos de un apoyo económico directo para millones y millones de adultos mayores. Pero con una promesa de esta magnitud, pues surge una pregunta que es inevitable, y para muchos hasta alarmante. ¿De verdad hay dinero para pagar todo esto? Exacto. ¿La chequera del país realmente aguanta o es una de esas fiestas que terminan con una resaca fiscal monumental? Hoy vamos a clavarnos a fondo no solo en el argumento oficial, sino también en las grietas que señalan sus críticos. Exacto. Vamos a desmenuzar esa respuesta que siempre se da. Es que cambió el modelo económico. Pero no nos quedaremos ahí, ¿verdad? Para nada. Veremos qué significa ese cambio, de dónde dicen que sale el dinero y sobre todo qué evidencia presentan. Y también, muy importante, vamos a explorar los argumentos contrarios, los que advierten que los números simplemente no cuadran a largo plazo. Bien, entonces el punto de partida es este. Frente a todas las voces que advierten sobre un posible colapso financiero, la respuesta oficial es un no, un rotundo eso no va a ocurrir. Y la razón que dan es esa, el famoso cambio de modelo. Vamos a desempacar eso, porque la premisa que nos presentan es que no se trata solo de mover dinero de un lado a otro. Es, supuestamente, una filosofía económica completamente nueva. Así es. La idea central se basa en los principios de justicia y bienestar, y todos encapsulen esa frase que hemos escuchado hasta el cansancio. Por el bien de todos, primero los pobres. Esa misma. Y lo fascinante es cómo se presenta, no como un eslogan de campaña, sino como el motor, el eje de toda la estrategia económica. La premisa es que la riqueza que genera el país, que antes se concentraba en muy pocas manos, ahora se está distribuyendo de una manera más amplia. Es la clásica analogía del pastel, ¿no? Antes, unos poquitos se llevaban unas rebanadas gigantescas y ahora la idea es que esas rebanadas se repartan mejor. Se repartan un poco más. Suena muy bien en teoría, pero, una cosa es la filosofía y otra muy distinta son las hojas de cálculo del presupuesto federal. ¿Cómo se supone que esta redistribución se traduce en dinero contante y sonante para financiar un programa de esta escala? Ahí es donde la teoría se conecta con las acciones concretas. En los documentos, en los discursos oficiales, se identifican 3 mecanismos, 3 pilares, digamos, que sostienen esta redistribución. A ver. El primero, y quizás el más directo en su impacto social, es el aumento al salario mínimo. Y esto es algo que de verdad me sorprendió en las fuentes, la escala de este aumento. No estamos hablando de un ajustito para compensar la inflación. No, para nada. Estamos hablando de un incremento proyectado de, 150% en términos reales entre 2018 y 2026. Es un cambio de política radical, después de casi 40 años de estancamiento. El salario mínimo era casi una ficción. Un cambio radical, sin duda. Durante 36 años, el poder de compra del salario mínimo cayó, pero en picada. La lógica de este nuevo modelo es que al forzar un aumento tan grande, se logra un doble efecto. Ok. Por un lado, pues, claro, mejoras la calidad de vida del trabajador que menos gana. Y por otro, obligas a que una porción mayor de la ganancia de las empresas se distribuya como sueldos, en lugar de concentrarse toda como utilidad. El argumento es que esta es la condición indispensable para reducir pobreza y desigualdad. Entiendo la lógica, poner más dinero en el bolsillo de la gente. Pero aquí es donde surge la primera pregunta de los críticos, ¿no? ¿Una inyección de capital tan masiva en la base de la pirámide, no corre el riesgo de generar presiones inflacionarias? Claro. O sea, si de repente millones de personas tienen más para gastar, pero la oferta de productos no crece al mismo ritmo, pues los precios suben y se come el aumento. ¿Cómo se aborda ese riesgo? Es la crítica económica clásica a los aumentos salariales por decreto, y es una crítica válida. La postura oficial la contrarresta diciendo que el aumento ha sido gradual, que la economía tiene la capacidad de absorberlo. Porque fortalece el mercado interno, es lo que dicen. Exacto. La idea es que ese dinero extra no se va a la especulación financiera, sino al consumo básico, y eso, a su vez, incentiva la producción. Sin embargo, las fuentes más críticas señalan que el verdadero peligro no es tanto la inflación generalizada, sino el impacto en las pequeñas y medianas empresas. Claro, ellas no tienen los mismos márgenes que una gran corporación para absorber un aumento del 150% en sus costos laborales. Es un punto de tensión real.
Definitivamente. Ok. Primer pilar, aumento salarial, con sus beneficios y sus riesgos. El segundo pilar tiene que ver directamente con la fuente de los fondos, porque obvio, este dinero tiene que salir de algún lado. Y aquí la clave, según el argumento oficial, está en los impuestos. El cambio se dio en dos frentes. Primero, una modernización de la recaudación para hacerla más eficiente. Pero el segundo punto es el más polémico y, según esta visión, el más importante. La prohibición constitucional de la condonación de impuestos. Justo eso. Y para que quede claro, porque el término suena muy técnico, la condonación de impuestos en la práctica funcionaba como un perdón fiscal, legal, para las grandes corporaciones. No era evasión, era un mecanismo por el cual el gobierno simplemente les perdonaba deudas fiscales de miles de millones de pesos. Exactamente. La lógica oficial es que el dinero para los programas sociales siempre existió, pero en lugar de entrar a las arcas públicas, se quedaba en los bolsillos de un grupo muy, muy reducido de grandes contribuyentes. Al eliminar esta práctica, se argumenta que se liberan recursos masivos. Sin necesidad de crear nuevos impuestos. Ni de aumentar las tasas de los que ya existen. Es como dejar de permitir que el socio más rico de la empresa se sirva solito de la caja chica. Suena bastante lógico. En lugar de buscar nuevas fuentes de ingreso, simplemente tapas una fuga de dinero masiva. Pero, de nuevo, ¿cuál es el argumento en contra? Me imagino que existe una perspectiva que defiende esas condonaciones, o que por lo menos advierte de las consecuencias de eliminarlas. Sí, y es un argumento que se centra en la competitividad, en la atracción de inversión. Quienes defendían esas prácticas sostenían que eran incentivos fiscales, pues, necesarios para que las grandes empresas invirtieran en México, generaran empleos y compitieran a nivel global. Entiendo. La crítica actual a esta nueva política es que un entorno fiscal mucho más estricto, sin nada de flexibilidad, podría desalentar la inversión extranjera o hacer que las empresas busquen climas fiscales más amigables en otros países. Es el eterno debate entre certeza fiscal y fomento a la inversión. Entendido. Lo que nos lleva al tercer pilar, que es el que intenta calmar a los mercados, la salud de las finanzas nacionales. Porque la crítica más dura es que, independientemente de todo, este nivel de gasto social es una receta para el desastre, que nos va a llevar a una deuda impagable. Correcto, el fantasma de la crisis de deuda. La postura oficial refuta esto con dos datos principales. Primero, que México mantiene una de las deudas públicas más bajas en proporción a su Producto Interno Bruto. Exacto, y que existe el compromiso de mantener esa disciplina. Y segundo, se usa la fortaleza del peso como un termómetro de la confianza en la economía. Mientras muchos pronosticaban un apocalipsis con un dólar a 27 o 28 pesos, este se ha mantenido súper estable. Y aquí es donde quiero profundizar. Porque he leído en nuestras fuentes que esa explicación es, digamos, demasiado simplista. Un ratio de deuda sobre PIB bajo es bueno, sí, pero no es toda la historia. ¿Qué pasa con el costo de esa deuda? ¡Ah! El costo financiero. Claro, si las tasas de interés globales suben, como ha estado pasando, pues incluso una deuda pequeña se puede volver muy cara de pagar. Y ese dinero para pagar intereses compite directamente con el dinero para las pensiones. Ese es precisamente el punto central del contraargumento. El costo financiero de la deuda se ha incrementado. Los críticos advierten que el gobierno podría verse atrapado entre financiar los programas sociales y cumplir con sus obligaciones de deuda, sobre todo en un entorno de tasas de interés altas. ¿Y sobre el superpeso? La crítica es similar. Se cuestiona qué parte de esa fortaleza se debe a la política interna y qué parte a factores externos. Como la enorme diferencia entre las tasas de interés de México y las de Estados Unidos, por ejemplo, el famoso carry trade, que atrae capital especulativo que le llaman golondrino. Exacto. O el récord histórico de remesas, que inyectan decenas de miles de millones de dólares a la economía. Los escépticos argumentan que atribuir la fortaleza del peso únicamente a la confianza en el nuevo modelo económico es, en el mejor de los casos, una verdad a medias. Y que cuando esos factores externos cambien, la vulnerabilidad del peso podría quedar expuesta. Justo. De acuerdo. Ya desglosamos la lógica del argumento oficial y sus tres pilares, junto con las objeciones más importantes. Pero ahora, vayamos al caso de la oposición, por así decirlo.
Si tuviéramos que construir el argumento de por qué este modelo de pensiones es una bomba de tiempo fiscal, ¿cuáles serían los riesgos principales que se pondrían sobre la mesa? Híjole, pues podríamos agruparlos en tres grandes áreas de riesgo. La primera, sin duda alguna, es la demografía. Es matemática pura y es implacable. El tiempo no perdona. Para nada. La población de México está envejeciendo. Cada año, más personas cumplen 65 y se vuelven elegibles para la pensión, mientras que la base de contribuyentes jóvenes que sostienen el sistema no crece al mismo ritmo. Es la pirámide poblacional que se está invirtiendo. La base se hace más angosta y la cima se hace más ancha. Eso significa que con el tiempo, cada vez menos trabajadores activos tendrán que sostener a cada vez más pensionados. A largo plazo, ¿cómo se resuelve esa ecuación? Esa es la pregunta del billón de pesos. A menos que haya un boom de productividad o un crecimiento económico espectacular y sostenido, la presión sobre las finanzas públicas va a ser cada vez mayor. Los críticos dicen que el modelo actual no tiene una respuesta para este desafío. Es como ver venir un tren en cámara lenta. Exacto. Ese es el primer riesgo. El segundo es la dependencia de ingresos volátiles. El petróleo. El petróleo. Una parte muy significativa de los ingresos del gobierno mexicano sigue dependiendo de las exportaciones de crudo. El presupuesto de cada año se hace con una estimación del precio del barril. Si por cualquier razón geopolítica o de mercado el precio se desploma, se crea un agujero gigantesco en los ingresos. Y ese agujero hay que llenarlo con algo. O recortas otros gastos o, irónicamente, pides más deuda. Lo que debilita todo el argumento de la disciplina fiscal. Precisamente. El riesgo es que la sostenibilidad de un derecho social para millones de personas dependa de un commodity con un precio tan inestable. Y además está la dependencia de la economía de Estados Unidos. ¿Una recesión allá? Nos pega por todos lados. Reduce la demanda de nuestras exportaciones y también puede afectar el flujo de remesas. Golpeando dos fuentes clave de ingresos. Lo que nos lleva al tercer riesgo, que es quizá el más difícil de prever. Los cisnes negros. Los choques externos o imprevistos. La pandemia fue el ejemplo perfecto. Un evento así puede paralizar la economía, desplomar la recaudación y al mismo tiempo obligar al gobierno a realizar gastos de emergencia masivos. Un desastre natural, otra crisis financiera global. La pregunta es, ¿el modelo actual tiene la flexibilidad y los colchones financieros para soportar un golpe inesperado? Entonces, para resumir el caso en contra, una bomba de tiempo demográfica, dependencia de ingresos inestables y vulnerabilidad ante crisis. Es un panorama preocupante. Ahora, con estos dos argumentos tan opuestos, ¿qué dicen los datos hasta ahora? Porque la defensa del modelo se basa mucho en resultados concretos. La he visto. Muestra la evolución de la pobreza y la clase media entre 2020 y 2022. En ella, la línea de personas en situación de pobreza, la roja, muestra una caída pronunciada. Y al mismo tiempo, la de la clase media sube. La cifra oficial es que casi 9 millones de mexicanos salieron de la pobreza en ese periodo, aunque otras fuentes citan hasta 13.5 millones. Y esto lo presentan como la prueba irrefutable de que la redistribución funciona. Son cifras muy potentes. Son cifras difíciles de ignorar. Pero existe una interpretación alternativa de esos datos. ¿Se puede atribuir toda esa reducción de la pobreza solo al cambio de modelo? Bueno, los analistas más escépticos, sin negar la mejora, señalan que es muy complejo aislar una sola causa. Vuelven al tema de las remesas, por ejemplo. Claro, vuelven a mencionar el impacto masivo de las remesas que alcanzaron máximos históricos en esos años. También apuntan a otros programas sociales que operaban al mismo tiempo. Argumentan que es una combinación de factores y que atribuir todo el éxito a los tres pilares del nuevo modelo es, pues, una simplificación. Pero, para la defensa del modelo, esos millones son el estandarte de la victoria. Totalmente. Y luego está la dimensión política que es fascinante. Elevar estas pensiones a rango de derecho constitucional fue una jugada maestra, ¿no? Porque cambia por completo el tablero de juego. Absolutamente. Al anclar las pensiones en la Constitución, buscas blindarlas de futuros cambios de gobierno. Se convierte en un derecho adquirido. Y esto plantea una pregunta muy interesante. ¿La preocupación de la oposición es puramente económica o es en el fondo política? Claro, el argumento es que si estos programas son exitosos y sobre todo inmensamente populares,
la oposición se queda sin un discurso viable. Claro, es muy difícil hacer campaña prometiendo quitarle o reducirle un apoyo económico a 14 millones de votantes. Sería un suicidio político. De repente la discusión sobre la sostenibilidad fiscal pasa a segundo plano, y lo que importa es quién te garantiza que el depósito bimestral siga llegando. Convierte un tema económico en una herramienta de lealtad política. El debate deja de ser sobre si el modelo es sostenible a 20 años y pasa a ser sobre si el próximo gobierno va a respetar ese derecho. Es una estrategia que redefine la batalla electoral. Bien, entonces hagamos un balance. Por un lado tenemos un argumento oficial que defiende la sostenibilidad de las pensiones a través de Una reingeniería de las finanzas públicas, aumento salarial, fin a los perdones fiscales y disciplina de deuda. Y presentan la reducción de la pobreza como su principal trofeo. Y por el otro lado tenemos una visión crítica que advierte de riesgos estructurales muy serios. Una pirámide demográfica invertida, dependencia de ingresos volátiles como el petróleo y poca capacidad para enfrentar crisis. Para esta visión, los buenos resultados de ahora podrían ser un espejismo que oculta una futura crisis fiscal. Al final parece que estamos ante el choque de dos visiones del tiempo, ¿no? ¿A qué te refieres? Una se enfoca en los resultados inmediatos y tangibles. El dinero que llega a la cuenta de millones de personas y su efecto en reducir la pobreza hoy. Y la otra se preocupa por la sostenibilidad de esa misma promesa dentro de 10, 20 o 30 años, cuando la demografía y la economía hayan cambiado por completo. Es una atención fundamental. ¿Se gobierna para resolver las urgencias del presente o para garantizar la estabilidad del futuro? Lo ideal, claro, sería hacer ambas cosas, pero en la práctica a menudo son decisiones que van en direcciones opuestas. Los datos de hoy apoyan la primera visión. Mientras que las proyecciones a largo plazo alimentan los miedos de la segunda. Y aquí nos interesa mucho saber qué perspectivas genera este análisis, cuáles son los puntos que más resuenan o las preguntas que quedan abiertas. Dejen sus opiniones en los comentarios. Y si les está gustando este tipo de análisis, ya saben, suscríbanse al canal, dejen su like y compártanlo. Nos ayuda muchísimo a seguir creando este contenido. Todo esto nos deja con una reflexión final. Los programas ya se anclaron en la Constitución, lo que les da una permanencia legal formidable, pero los modelos económicos y las realidades demográficas no responden a decretos, son fuerzas mucho más profundas. La verdadera prueba, entonces, no será si el modelo funciona durante un sexenio, será si los cambios que genera en la sociedad y en la economía son lo suficientemente robustos como para volverse irreversibles, sin importar quién gobierne o qué tormentas económicas golpeen al país. Y la pregunta final, que es la que queda en el aire, es: ¿se puede dar marcha atrás a un derecho que ya beneficia a una sexta parte de la población adulta? ¿O más bien, a qué costo?